Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema y este nuevo tema se llama electrodinámica. Quien te habla es el profesor Luis Zúñiga Quispe a cargo del curso. Bueno, primeramente vamos a hablar un poquito de André-Marie Ampère en 1735 a 1836. ¿Quién fue este científico? Fue un físico y matemático francés que demostró en la práctica que una corriente eléctrica circulando a lo largo de un cable conductor produce un campo magnético a su alrededor y formuló la ley conocida como la ley de Ampère. Debido a sus aportes a la electricidad, la unidad de corriente eléctrica lleva su nombre. ¿Sí? Muy bien. Acá en este caso debemos reconocer lo siguiente, ¿no? Debemos tener en cuenta lo siguiente, que André-Marie Ampère ya nos hablaba de un conductor, ¿no? Entonces tenemos que definir qué es un conductor, ¿no? Aquel que conduce ¿quién? A la corriente eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a un gráfico, ¿no? Acá tenemos a André-Marie Ampère, quien formuló qué cosa, la ley conocida como la ley de Ampère. Y te presento a la famosa ley de Ampère. Por ejemplo acá tienes un conductor. Un conductor puede ser un cable que tú lo puedes ver obviamente en tu casa, ¿sí? En las instalaciones eléctricas de tu casa. Ahí está un conductor. A través de ese conductor circula ¿quién? Circula una intensidad de corriente que lo estamos representando con la flecha de color azul. Y al circular esa intensidad de corriente a su alrededor, ¿qué se forma? Se forma un campo magnético. ¿Sí? Se forma un campo magnético. Obviamente ese campo magnético tú no lo puedes ver, pero sí se nota su presencia. ¿Listo? Ya está. Vamos a presentarte otro gráfico donde la color plomo sería el conductor y el de color rojo nos representa el vector intensidad, ¿no? Y a su alrededor que se está formando un campo magnético que lo representamos con la letra B. ¿Listo? Esta es la famosa ley de Ampère. Entonces a través de un conductor, cuando circula una corriente, a su alrededor que se va a formar, se forma un campo magnético. Obviamente ese campo magnético tú no lo ves, pero sí existe. ¿Listo? Muy bien. Entonces fue uno de los científicos que aportó mucho para el estudio de quién, de la electrodinámica. Pero no fue el único. También hubo otro científico, que en este caso se llama Alessandro Volta. Acá tienes a Alessandro Volta. Y conocemos un poquito más a Alessandro Volta. ¿Quién fue, no? Alessandro Volta. Es conocido sobre todo por la pila que lleva su nombre, construido por un empilado de láminas de zinc, papel y cobre. Inventó también el electróforo, el electrómetro y el eudiómetro. ¿Listo? Pero se hizo más conocido ¿por qué? Porque él inventó ¿qué cosa? La pila eléctrica. Él inventó la pila eléctrica. ¿Listo? Acá tienes a Alessandro Volta que también contribuyó para el desarrollo de quién? De la electrodinámica. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a ver algunos aportes de Alessandro Volta. ¿Listo? Por ejemplo, el electróforo es un instrumento que sirve para producir y multiplicar pequeñas cantidades de electricidad estática. ¿Listo? Y ahí tienes, ¿no? Una pequeña animación de un electróforo. ¿Listo? Acá tienes una pequeña animación de un electróforo. ¿Ya? A ver, el electróforo consta en una placa. ¿Listo? Consta de una placa. Obviamente tiene que ser una placa conductora. Luego de eso vamos a colocar un pequeño platillo. ¿Listo? Vamos a colocar un pequeño platillo. Puede ser de esta manera. Y luego colocamos una pequeña barrita. Acá.
Ya está. Y ahí tienes tu electrodo. ¿Ya? ¿Qué va a producir? Produce carga estática. Se sobreentiende que en esta pequeña placa hay varios electrones y los electrones tienen cargas negativas. Y cuando tenemos mucha presencia de carga negativa, ¿no? Necesitamos que esa carga estática busque un punto de descarga, ¿no? Es algo así como una función de un pararrayo. ¿Listo? Y vamos a ver qué también es un pararrayo, ¿no? Ya, ahí tienes un electróforo. Ahora hablemos de un electrómetro. Es un aparato que mide el nivel de electricidad que esté presente en el dispositivo que se está analizando, ¿no? Y este fue el primer electrómetro. ¿Sí? Una pequeña bolita, un arco de cobre, ¿listo? Y acá donde empezabas a hacer mediciones. O sea, el electrómetro es lo como tú conoces ahora, el famoso multitester, que te mide la cantidad de amperaje y te mide también la cantidad de voltaje, ¿sí? Entonces fue un instrumento de medición, por eso dice que es un aparato que mide el nivel de electricidad, ¿no? A través de este aparato medíamos el nivel de electricidad. Fue una de las invenciones de ¿quién? De Alessandro Volta, ¿no? El electróforo y el electrómetro. ¿Listo? Pero no fue el único personaje que contribuyó con el estudio de la electrodinámica. En este caso también te hablo de George Ohm o Georges-Simon Ohm. ¿Listo? ¿Y quién fue este amigo? Fue un físico matemático alemán que descubrió una de las leyes fundamentales de los circuitos de la corriente eléctrica, que evidencia la relación que existe entre la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito y la diferencia de potencial o voltaje y el valor de la resistencia eléctrica conectada al circuito, conocida como la ley de Ohm. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a hablar un poquito sobre Georges-Simon Ohm. Como te indica, descubrió una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica. ¿Y cuál fue esa? La famosa ley de Ohm. ¿Listo? Entonces acá tenemos varios personajes, ¿no? Georges-Simon Ohm, Alessandro Volta, André-Marie Ampère, ¿no? También tenemos otros personajes, pero estos son los más resaltantes, por lo menos para el inicio del curso. Vamos a colocar algunas definiciones importantes. Por ejemplo, me mencionaron en este caso un conductor. Nosotros tenemos que definir qué cosa debemos entender como conductor, qué debemos entender como un conductor. ¿Listo? Son aquellos cuerpos que permiten el paso de las cargas eléctricas por el interior de su masa. Ojo, son aquellos cuerpos que permiten el paso de cargas eléctricas por el interior de su masa. O sea, básicamente van a conducir a la electricidad. Y por ejemplo acá tienes, ¿no? El cobre y el aluminio. Son conductores, conducen la electricidad. Las instalaciones eléctricas en tu casa están hechos de cobre. ¿Sí? Están hechos de cobre. ¿Ya? Ahora, ejemplo de los conductores. ¿Quiénes son los conductores de la electricidad? Tienes los metales como el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, el aire húmedo, el agua. Ellos son buenos conductores de quién? De la electricidad, ¿no? Entonces el latón, el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, el metal galvanizado, el bronce, todos ellos que son conductores de la electricidad. El ser humano también es un conductor de la electricidad, porque date cuenta que nosotros estamos mayormente compuestos de agua.
¿no? Y el agua es un conductor, por lo tanto nosotros también conducimos la corriente eléctrica. Entonces un conductor, aquel que permite el paso de ¿quién? De las cargas eléctricas. Pero quizás por ahí dices, profe, ¿y qué cosa eran cargas eléctricas, no? Cargas eléctricas, como su nombre dice, es una carga que contiene electrones, protones y neutrones, ¿sí? O sea, toda carga eléctrica contiene electrones, protones y neutrones. Muy bien, ya definimos qué es un conductor. Ahora, lo contrario a conductor, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos del otro y vamos a hacer una pequeña nota. Por ejemplo, ¿no? El mejor conductor de la electricidad es la plata. ¿Listo? Pero, profe, las instalaciones eléctricas en mi casa utilizamos cobre, porque es un elemento sumamente económico. Porque si en vez de cobre colocabas plata, imagínate cuánto costaría una instalación eléctrica, ¿no? Entonces, el mejor conductor de la electricidad es la plata. ¿Cuánto es su conductividad? 63. Después le sigue el cobre, 59. ¿Listo? Después le sigue el oro con 45. Estamos hablando de conductividad. Luego le sigue el aluminio, wolframio y el hierro. ¿Listo? Pero uno de los mejores conductores de la electricidad es la plata. Claro, por su costo elevado, no utilizamos plata en los cableados. Lo que utilizamos es cobre, porque el cobre obviamente es más económico. Y estos son los cables, ¿no? Este es el cable de hilo que tú conoces, con el que se hacen instalaciones en tu casa. Y este es un cable, ¿no? A lo mejor lo has visto en los cables mellizos con varios filamentos, ¿no? ¿Listo? Y ahí date cuenta que está el cobre. ¿Revestido por quién? Revestido por un pedacito de plástico. ¿Listo? Y ese pedacito de plástico se le conoce como que aislante. Y este aislante no conduce la corriente eléctrica. Ahora vamos a definir qué cosa es un aislante. Se le llama también dieléctricos. Se le llama también dieléctricos o malos conductores. Estos cuerpos ofrecen gran resistencia al paso de las cargas eléctricas por el interior de su masa. O sea, no van a ayudar a conducir fácilmente las cargas eléctricas. ¿Sí? Ofrecen gran resistencia. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña animación. Puede ser un electroncito que está tratando de avanzar, ¿no? Sobre el vidrio o la cerámica, pero no le permite fácilmente el paso, ¿sí? Entonces los aislantes, también llamados dieléctricos, son malos conductores. Ofrecen gran resistencia al paso de ¿quién? De las cargas eléctricas, ¿no? ¿Y cuáles son esos malos conductores? Esos malos conductores sería el plástico, con la que está revestido obviamente los cables, la madera, pero una madera seca, el vidrio, el aire seco, el corcho, obviamente seco, el hule, la cerámica. ¿Listo? En los postes de alta tensión tuve cerámica, así como unos platillos de color café, ¿no? Acá está. La madera, la cinta aislante obviamente está hecho de plástico, el corcho seco y acá los plásticos. ¿Listo? Entonces, debemos definir en este caso, un conductor conduce la corriente eléctrica, ¿no? Conduce toda la carga eléctrica. Y un aislante no conduce la corriente eléctrica, ofrece oposición al paso de las cargas eléctricas. Entonces es lo que debemos recordar, ¿no? ¿Qué es un conductor y qué es un aislante? ¿Listo? ¿Qué es un conductor y qué es un aislante? Para este tema nos va a ayudar mucho. Y hace un momento te hablé un poco de lo que es la conexión a tierra. Este término quizás lo has escuchado alguna vez, pero ¿qué debo entender como conexión a tierra? Un pararrayos está cargado positivamente. ¿Y qué le falta? Le va a faltar electrones.
¿Y qué pasa este pararrayos? Este va a estar conectado a tierra por medio de un cable conductor que va a transportar los electrones que le faltan, ¿no?, al cuerpo metálico para quedar descargado. Por ejemplo, en la imagen que tienes acá, tienes una casa y acá tienes el pararrayos como una antenita. Ese pararrayos es una antena de cobre, ¿sí?, que está siendo conectado a través de un cable y se conecta a tierra. ¿Listo? Y se conecta acá a otra pequeña estaca de cobre. Para cuando venga una descarga eléctrica, ¿no?, una tormenta eléctrica, entonces empiezan a salir los rayos. Generalmente las casas tienen en la parte superior un pararrayos. Obviamente en nuestro caso no se da eso, ¿no? ¿Sí? Pero en algunas regiones, ¿no?, en otros países, sí utilizan el famoso pararrayos. Ahora, ¿un colegio tiene un pararrayo? Sí, tiene un pararrayo, ¿no? Muy bien. A ver, veamos acá. En este gráfico tienes un cúmulo de nube y este cúmulo de nube tiene carga positiva como negativa. Cuando en esta nube, ya por fricción con otra nube, una de ellas va ganando más electrones, necesita descargar esos electrones. Y esos electrones se van a descargar a través de lo que tú conoces como rayo, ¿sí? Y ese rayo obviamente se dirige a la Tierra, ¿ya? Porque la Tierra tiene carga positiva. Positiva con negativa, fuerza de atracción. Entonces todos los electrones que le están sobrando a esta nube se descargan y se dirigen a la Tierra a través de una descarga eléctrica llamada, ¿qué cosa? Rayo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es una conexión a Tierra? ¿No? Es una pequeña antenita que va a conducir los electrones que están sobrando y lo dirige ¿hacia dónde? Hacia la Tierra. ¿Listo? Esa es una famosa conexión a Tierra. Esa conexión a Tierra, ya, cuando vamos a trabajar circuitos, va a tener un valor, ¿sí? Pero por lo menos ya tenemos la definición de una conexión a Tierra, o ya entendemos el fenómeno de una conexión a Tierra. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora del electroscopio. ¿Qué es un electroscopio? Es un instrumento que permite comprobar si un cuerpo está o no electrizado. Actualmente los electroscopios son de varios modelos. Uno de los más difundidos es el electroscopio de laminillas. Y este instrumento está conformado por una barra metálica, en cuyos extremos se ha soldado una esfera metálica y dos tiras metálicas delgadas y ligeras, y si la barra se acerca está electrizado. Y las laminillas del electroscopio se cargarán por inducción y se separan. Fácil, ¿no? Tienes un frasquito, tienes una tapa y acá tienes un hilo conductor. En el extremo del hilo conductor vamos a colocar, ¿qué cosa? Dos láminas, ¿sí? Dos laminillas, obviamente conductoras, ¿ya? Y si tú acercas un cuerpo, por ejemplo, puede ser, no sé, una regla, que lo friccionas con tu cabello, obviamente va a estar cargado de electrones. Lo conectas a esta laminilla, los electrones van a ir bajando, ¿sí? Y se distribuyen las dos láminas. Entonces, una de dos, o bien se acerca, o bien se separa. ¿Listo? Si se acerca, obviamente fuerza de atracción. Si se separa, una fuerza de repulsión. Pero eso me está indicando que este cuerpo sí está cargado eléctricamente. ¿Listo? En este caso la barrita, ¿no?, que está agarrando esta manita. ¿Ya? Entonces un electroscopio, ¿qué es? Es un instrumento que permite comprobar si un cuerpo está electrizado o no está electrizado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora conociendo todos estos términos, podemos entrar en sí al tema de electrodinámica, ¿ya? Y vamos a ver la definición de electrodinámica.
Definición. Parte de la física que estudia los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en movimiento a través de unos cuerpos llamados conductores. Ojo, parte de la física que estudia los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en movimiento a través de los cuerpos llamados conductores. Y ya sabemos que es un conductor, aquel que conduce la corriente eléctrica. Acá tienes un conductor de color. A través de él se están moviendo ¿quién? Se están moviendo los electrones. ¿Sí? ¿Y quién estudia todo esto? Lo estudia la electrodinámica, ¿no? Ahora este conductor puede ser un cable de cobre, que es lo general. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Sigamos. Entonces no te olvides, ¿no? La electrodinámica estudia todos los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en movimiento. En movimiento. Por eso la palabra dinámica significa movimiento. Movimiento de los electrones. ¿Ya? Estudia el movimiento de quién, de los electrones. ¿A través de qué? De los conductores. Y los conductores son los que conducen las cargas eléctricas. Muy bien. Sigamos avanzando. Luego hablamos de la corriente eléctrica. Vamos a hablar en este caso de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de portadores de carga eléctrica a través de él. Ojo, ¿qué es una corriente eléctrica? La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de portadores de carga eléctrica a través de él. ¿Listo? Muy bien. Un conductor sólido, es decir, puede ser un metal. Los portadores de carga eléctrica, ¿quiénes son? Son los electrones. Y esto se debe a que se pueden mover libremente por todo el conductor, ¿no? Esto se debe a que se pueden mover libremente por todo el conductor. Ya está. Entonces ahí tienes la corriente eléctrica, que vendría a ser el flujo ordenado de ¿quién? De los portadores de carga eléctrica. ¿Y quiénes son los portadores de carga eléctrica? Los electrones. Ahí está, los electrones, que se pueden mover libremente por todo el conductor. ¿Listo? Ya está. Ya hemos definido corriente eléctrica. Y ahora vamos a ver si el conductor es un líquido o un gas. Ojo, estamos haciendo la diferencia. Hace un momento vimos la diferencia acá, cuando el conductor era un sólido. ¿Listo? Cuando el conductor era un sólido. Y generalmente estamos hablando de un metal, ¿no? Y cuando hablamos de un metal, obviamente los que presentan movimiento, ¿quiénes serían? Los electrones. ¿Ya? Son los electrones que se pueden mover libremente por todo el conductor. Pero ahora no solamente a través de un conductor sólido van a circular los electrones, también lo pueden hacer a través de un conductor líquido o un gas. Y los portadores de carga eléctrica serían aquí en este caso los iones positivos y iones negativos. Cuando hablamos de líquido o gas, ¿ya? La carga eléctrica sería iones positivos y negativos. Entonces cuando hablamos de sólido, la carga eléctrica serían pues los electrones, protones y neutrones, ¿no? Pero cuando hablamos de un líquido, estamos hablando de los iones positivos y negativos. En el gráfico, ¿no? Acá tenemos la configuración del átomo. Tú sabes que en el núcleo se encuentra ¿quién? Los protones y neutrones. Y alrededor, orbitando y con movimiento propio, se encuentra ¿quién? El electrón.
Pero ¿qué pasa si uno de los electrones se escapa, se sale? Ion positivo. Pero ¿qué pasa si un electrón libre ingresa? Ingresa, a eso se le llama ion negativo. Porque cuando ingresa más electrones, obviamente su carga como va a ser negativa. Y acá en el átomo, cuando se escapan electrones, se van los carga negativa y me quedo cargado positivamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces a través de líquidos o gases, no nos olvidemos, a través de un líquido o un gas, ¿ya? Ahí vamos a tener o vamos a hablar de que del ion positivo y el ion negativo. El ion positivo cuando se escapan los electrones y el ion negativo cuando el átomo gana electrones. Sigamos. Luego hablamos de la carga eléctrica, ¿no? Hace un momento hablábamos de la carga eléctrica. Ahora vamos a ver la definición de esta carga eléctrica. Es una propiedad de la materia, ojo, es una propiedad de la materia que nos indica el exceso o defecto de electrones que posee un cuerpo. Y su unidad en el sistema internacional es el Coulomb. ¿En honor a quién? A Charles Agustín Coulomb, no te olvides. ¿Listo? Y su símbolo es C. Se simboliza con C mayúscula porque proviene del apellido de un científico, ¿no? Entonces, ¿la carga eléctrica qué es, no? La carga eléctrica ya te he dicho que son los electrones y protones y neutrones, ¿no? Por eso acá colocamos tipos de cargas eléctricas. Profe, ¿quiénes son esos tipos de cargas eléctricas? Tengo al electrón, tengo al protón y tengo al neutrón. El electrón carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón carga cero. Y acá tenemos la configuración del átomo. En el núcleo se encuentra ¿quién? Se encuentra el protón y el neutrón. ¿Listo? En el núcleo se encuentra el protón y se encuentra el neutrón. ¿Listo? Y orbitando a su alrededor, ¿quién está? Obviamente está el electrón. ¿Listo? Entonces cuando ahí me hablan de cargas eléctricas, en mi cabecita está, ¿no? Que estoy hablando de los electrones, protones y neutrones. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Ahora hablemos de la intensidad de corriente eléctrica, que lo representamos con la letra I. Ojo, ya no estamos hablando de carga eléctrica, estamos hablando de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo? Es una magnitud escalar que mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de una sección transversal del conductor por unidad de tiempo. La intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Es una magnitud escalar que mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de una sección transversal del conductor por unidad de tiempo. ¿Cuál es la fórmula de intensidad? Intensidad es igual a la carga sobre el tiempo, ¿no? Entonces analizando un poquito acá, ¿qué tendríamos, no? Acá me dice carga, entonces acá, ¿no? ¿Qué mide? Mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de una sección transversal del conductor por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahí está, por unidad de tiempo. Y ojo, te indica que es una magnitud, ¿qué cosa? Escalar. Si es una magnitud escalar, ya no se representa como un vector, pero por convención lo hacemos. ¿Listo? Muy bien, entonces ya analizamos la definición de carga eléctrica, perdón, intensidad de corriente eléctrica, y te presento, ¿no? Y para ti es la intensidad. Su unidad sería ¿quién? El amperio.
Q para ti, ¿qué sería? Q para ti representa la carga eléctrica, su símbolo C, Coulomb. Y T obviamente representa el tiempo, su símbolo sería segundo. Muy bien, acá tienes el cuadro de unidades. Listo, perdón, ahí tienes el cuadro de unidades. La intensidad se da en amperes, el tiempo será en segundo y la carga se da en coulomb. Ojo, acá nosotros lo hemos castellanizado y colocamos amperio, pero en sí viene del apellido del científico, ¿no? Georges Simon Ampère. ¿Listo? Muy bien. En Coulomb también está castellanizado, ¿sí? Pero en este caso no, está tal cual. ¿Listo? Muy bien, la intensidad de corriente eléctrica ya lo hemos revisado, su formulita, intensidad es igual a la carga, cantidad de carga sobre unidad de tiempo. Y ya hemos definido carga eléctrica, ya sabes que en carga eléctrica hablamos en conjunto de electrones, protones y neutrones. ¿Listo? Ahora vamos a revisar la fuente de fuerza electromotriz. Ojo, acá te dice fuente de fuerza electromotriz. ¿Y qué debo entender como una fuente de fuerza electromotriz? Son fuentes de voltaje que convierten la energía química, mecánica o cualquier otra energía en energía eléctrica. Tú sabes que la energía no se crea ni se destruye. ¿Qué pasa con la energía? Solamente se transforma. Entonces date cuenta, ¿no? Convierte la energía química, por ejemplo, en una pila, y después la energía química que se va a transformar en energía eléctrica. O una energía mecánica, ¿no? Por ejemplo, para obtener la luz utilizamos las caídas de agua, ¿no? Y en la parte de abajo colocamos una turbina, ¿no? Esa es una energía mecánica que lo vamos a transformar en energía eléctrica. O cualquier otra energía en energía eléctrica. Entonces no te olvides, ¿no? Esto se llama principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Muy bien. Ahora, las fuentes de voltaje más familiares, ¿cuáles son? Las pilas, ¿no? Energía química. Las baterías, también, que son energías químicas, que al final se transforman en energía eléctrica, ¿no? Y los generadores. Cuando hay un corte de fluido eléctrico, generalmente, ¿qué hacen los grifos? Sacan un pequeño generador, ¿no? Para generar, ¿qué cosa? Energía eléctrica. Muy bien. Entonces, una fuente o fuerza electromotriz es donde nosotros vamos a obtener energía eléctrica. Por ejemplo, en una batería, acá tienes una pila, ¿no? Que también vamos a obtener energía eléctrica. Acá tienes otra pila. ¿Listo? ¿Y cuál sería el símbolo, no? El símbolo sería de la siguiente manera. Tiene un borne grande y un borne pequeño. ¿Sí? Tiene un borne grande y un borne pequeño. Para el borne grande, ¿ya? Para el borne grande, eso me va a indicar que es positivo. ¿Listo? Para el borne grande, eso me indica que es positivo. Y el borne pequeño me indica que es negativo. Este es el símbolo de una pila o batería. ¿Qué nos da? Nos da energía eléctrica. Este es otro símbolo para las pilas o baterías o generadores. Acá empieza con borne grande, sería signo positivo. Y termina con borne pequeño, sería signo negativo. Y acá tengo otra fuente. ¿Listo? Positivo y negativo. Ese es el símbolo con el cual vamos a reconocer que estamos frente a ¿quién? A una fuente de fuerza electromotriz. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. ¿Cuál es la unidad? Su unidad es voltio. ¿Sí? Su unidad es voltio. Hace un momento hablamos un poquito de Volt, ¿no? Del científico. Y que se hizo famoso, ¿por qué? Por la creación de la pila. Obviamente no esta pila,
sino una pila más empírica, ¿no? Para ese tiempo. ¿Listo? Muy bien. Digamos, ahora vamos a colocar una pequeña nota. El movimiento de los electrones a través de un conductor se debe a que en sus extremos se establece una diferencia de potencial, siendo un extremo positivo y otro negativo, debido a la presencia de una pila. El sentido convencional es del extremo positivo al extremo negativo. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso tienes la pila. Tú sabes que una pila te da un voltaje de 1,5 voltios. ¿Ya? La corriente siempre va del borne positivo, ¿no? Ya sabes cuál es el borne positivo y cuál es el borne negativo. O sea, la corriente, la intensidad de corriente circula de un punto de mayor potencial siempre a uno de menor potencial. Entonces, ¿qué hace la corriente en este caso? Va a circular. ¿Listo? Va a circular. Por ejemplo, sale de acá, luego va a bajar, ¿listo? Un poquito más grueso para que se pueda notar. Sale de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial. En su camino encuentra un interruptor, con la cual tú generalmente en tu cuarto prendes y apagas. No es un interruptor, es un punto de paso. Cuando prendes, obviamente sigue circulando la luz. Pasa por ese interruptor y llega a una bombilla eléctrica. ¿Listo? Muy bien, acá tienes una resistencia. Sigue avanzando hasta llegar a donde, al punto de menor potencial, donde es el signo negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace una pila, no? ¿Qué hace una pila? Va a dar energía eléctrica a todo el circuito. ¿Sí? Va a dar energía eléctrica a todo el circuito. Ahora el esquema, ¿no? Date cuenta el esquema en este caso. Acá, la pila o batería. Lo representas así, positivo y negativo. ¿Listo? En este caso tengo la bombilla eléctrica. Acá está representado la bombilla eléctrica. El punto de paso, ¿no? El interruptor. Acá está el interruptor, que es una pequeña llave. ¿Sí? Pues obviamente tú en la vida real lo conoces de esta manera, para que pueda funcionar un circuito. ¿Sí? Representando gráficamente lo vamos a hacer de esta manera. Si ves este símbolo es una llave de paso. Si ves un círculo y una X, representa una bombilla. Que generalmente una bombilla dentro tiene una resistencia. Si un borne grande es grande, perdón, si el borne es grande y el otro pequeño, me representa ¿quién? A una pila o batería. ¿Listo? También conocido como acumulador de energía. Ya está. Sigamos. ¿Qué pasa cuando hay un menor voltaje? Cuando hay un menor voltaje, se mueven menos electrones. Ojo, por ejemplo, cuando tú tienes una pila es 1,5 voltios. Con 1,5 voltios vas a mover menos electrones. ¿Estamos o no? Vas a mover menos electrones. ¿Listo? ¿A través de quién? A través de un conductor. Y ya debes deducir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un mayor voltaje? Por ejemplo, en la batería, 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover más electrones. ¿Listo? Grafico tu conductor. ¿Listo? Y acá lo que voy a hacer es mover mayor cantidad de electrones. ¿No? Entonces, cuando la pila tiene un menor voltaje, solo voy a mover unos cuantos electroncitos. Pero cuando la fuente, ¿no?, tiene un mayor voltaje, va a mover varios electrones. Por ejemplo, la corriente casera, perdón, el voltaje casero que tenemos en la casa, ¿con cuánto es? 220 voltios. Con 220 voltios vas a mover muchos electrones.
Si lo comparas con una pila de 1,5 voltios va a mover pocos electrones. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, hay sitios donde dicen, ¿no? Peligro, alto voltaje. ¿Sí? Y eso de alto voltaje es que si tú sufres una descarga eléctrica, por tu cuerpo van a pasar muchos electrones. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Pero si tú, por ejemplo, la pila, si tú lo conectas, bueno, a tu cuerpo, positivo y negativo, no va a mover mucha cantidad de electrones. No vas a sentir lo mismo cuando te conectas a una fuente de mayor voltaje. ¿Listo? Entonces imagínate porque el voltaje es como si fuera el pastorcito y los electrones fueran las ovejitas, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Tú busca alguna comparación. ¿Listo? Muy bien. Ahora hablamos de la resistencia eléctrica. Como su mismo nombre lo indica, la resistencia se define como la oposición al paso del flujo de cargas a través de un cuerpo conductor. Entonces, ojo, su mismo nombre lo indica, resistencia a la electricidad. Se define como la oposición al paso del flujo de cargas a través de un cuerpo conductor. Por ejemplo, acá, este gráfico que tú ves acá son resistencias. Ya, son resistencias. ¿Listo? Estas resistencias obviamente lo vas a encontrar en un circuito. La imagen que tienes a continuación sería un potenciómetro, que es una resistencia variable. Con ello podemos medir, ¿no?, la cantidad de electrones que puede circular, ¿no?, a través de un circuito. ¿Listo? Generalmente conocido como potenciómetro. Si este artefacto lo conectamos a una bombilla, ¿qué hacemos? A través de esto empezamos a medir, ¿no?, la cantidad de electrones que puede ingresar a esa bombilla. Entonces puede alumbrar como 100 watts o como 50 watts, ¿no?, pero a través de este potenciómetro podemos controlarlo. ¿Cuál es el símbolo? Veamos acá. Acá viene la resistencia y el símbolo sería como un serruchito o de esta manera como un rectangulito. Ese es el símbolo con la cual se representa aquí a una resistencia y su unidad es el ohm y se simboliza con la misma letra del alfabeto griego. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace una resistencia? Se opone al paso de ¿quién? De las cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo se opone? ¿Qué va a suceder? Va a haber fricción. ¿Listo? Va a haber fricción. Y obviamente, ¿qué va a pasar? La resistencia eléctrica se va a calentar. Por ejemplo, en esta bombilla eléctrica, si te fijas, en este punto hay una resistencia. Pero esta resistencia es una resistencia de tungsteno. Cuando viene e ingresan los electrones a esta resistencia, fricciona. Y cuando fricciona se calienta. Y cuando se calienta, se enciende. ¿Listo? Entonces ahí tengo un ejemplito de resistencia eléctrica, ¿no? En este caso va a generar luz. Otro ejemplo de resistencia eléctrica tendrías una plancha. Obviamente se calienta porque dentro tiene una pequeña resistencia que impide el paso de esa carga eléctrica. Y como impide el paso de la carga eléctrica, va a friccionar. Y como consecuencia se va a calentar, ¿no? Y va a dar origen a lo que es el famoso efecto Joule. Otro ejemplo de resistencia eléctrica serían los hornos microondas. Los hornos microondas también tienen una resistencia, ¿no? Y esa resistencia, cuando friccionan los electrones con esa resistencia, va a hacer que caliente, ¿no? Va a hacer que caliente. Obviamente adentro vamos a tener un pequeño potenciómetro digital para ver, ¿no?, cuánto tiempo puedas controlar, ¿no?
pueda estar funcionando la resistencia. Pero ahí tienes ejemplos de resistencia, ¿no? En una bombilla eléctrica, en una plancha, en un horno microondas, en una cocina eléctrica también. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la famosa ley de Pouliot. ¿Qué es la ley de Pouliot, no? Mide la resistencia eléctrica ofrecida por un conductor teniendo en cuenta su longitud, el área, su sección transversal y su resistividad. Por ejemplo, acá tienes un conductor. Ya sabes que un conductor conduce la corriente eléctrica, conduce las cargas eléctricas. ¿Listo? Ese conductor puede ser un cable, ¿no? El cable que tú tienes, o los cables que tú ves de poste a poste. Porque esos cables van a tener longitud, va a tener una resistividad y va a tener un área. Muy bien, considerando esos tres elementos me da esta formulita. Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre quién, sobre el área. ¿Ya? Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre el área. ¿Ya? A ver, R para ti es la resistencia, su unidad será en ohmio. L para ti es la longitud, su unidad será en metro. A para ti vendría a ser el área y será en metro cuadrado. Y la letra lambda significa resistividad, ohmio por metro cuadrado. Perdón, ohmio metro cuadrado. ¿Listo? Y acá tenemos el pequeño cuadro de unidades, ¿no? Resistencia en ohmio, resistividad ohmio metro, longitud en metro y el área en metro cuadrado. Y todo eso lo estamos trabajando de acuerdo a quién, al sistema internacional. ¿Sí? Su mnemotecnia, el FLA. Resistencia es igual a resistividad, longitud sobre el área. A ver, en esta ley de Pouliot, ¿qué debemos entender? Que si el cable es grueso, tiene menos resistencia. ¿Sí? Si un cable es grueso, tiene menos resistencia. Obviamente, si tú comparas el cable de tu casa con el cable que está en poste a poste, ¿quién ofrece menos resistencia? El más grueso. Porque a través de él pueden circular mayor cantidad de electrones. Pero ¿qué pasa si el cable es delgado, no? Va a tener una más resistencia. ¿Listo? Va a ofrecer más resistencia, ¿no? Porque obviamente su sección es menor y no van a fluir tantos electrones como en el primer caso. ¿Listo? ¿Qué más? Un cable más largo otorga más resistencia. ¿Sí? Un cable más largo otorga más resistencia. Estamos hablando del cableado de poste a poste. Y un cable más corto otorga menos resistencia. Por ejemplo, en las instalaciones en tu casa, ¿sí? Entre punto y punto, la distancia es más corta. Por lo tanto, se otorga menos resistencia. ¿Menos resistencia a quién? Al paso de los electrones. ¿No? Ahora, un conductor que a mayor temperatura tiene más resistencia que uno que se encuentra a menor temperatura. ¿Listo? Luego hablamos de la ley de Ohm, gracias a Georges Simon Ohm. ¿Qué nos indica la ley de Ohm? La intensidad de corriente a través de una resistencia es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Ahí está. El voltaje con respecto a la intensidad y a la resistencia, si están en el numerador, van a ser directamente proporcionales. ¿Listo? Por eso acá te dice, ¿no? Es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia, ¿no? A ver, V para ti, ¿qué cosa significa, no? Ojo, V es diferencia de potencial. Y para ti, ¿qué es? Intensidad de corriente eléctrica. Ya hemos hablado de la diferencia de potencial y también hemos mencionado la intensidad de corriente. Y R para ti es la resistencia eléctrica, ¿no?
y también hemos hablado un poquito de la resistencia eléctrica. Todo eso lo podemos colocar dentro de un triangulito. En la parte superior se ubica el voltaje y en la parte inferior la intensidad y la resistencia. ¿Qué tengo acá? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Listo? Ahora, acá te dice, ¿no? La intensidad de corriente. Si yo despejo la intensidad de corriente, si tú despejas la intensidad de corriente, a ver acá, ¿no? Si yo despejo la intensidad de corriente con respecto, ¿estamos o no? Con respecto al voltaje, ¿ya? Con respecto al voltaje, a ver, con una flechita mejor. Si está en el numerador, va a ser directamente proporcional. ¿Estamos o no? Si está en el denominador, inversamente proporcional. A ver, mira, la intensidad es directamente proporcional al voltaje. Acá está, mira. Directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial. ¿Listo? Y con respecto a la resistencia, como está en el denominador, va a ser inversamente proporcional a quién? A su resistencia. ¿Listo? Esto es básicamente lo que me está hablando de la ley de Ohm. ¿Sí? Y la mnemotecnia para no olvidarnos sería el famoso VIR. Voltaje igual intensidad por resistencia. ¿Listo? De este triangulito tú puedes despejar, ¿no? Tapas R, voltaje sobre intensidad. Tapo I, voltaje sobre resistencia. Y voltaje que sería multiplicación de I por R. ¿No? Como ya hemos hablado de la ley de Ohm, vamos a hablar ahora qué es para nosotros la corriente, ¿no? La corriente es la cantidad de electrones que fluyen en un conductor, ¿no? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues cuando a ti te dicen qué es la corriente eléctrica, es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor. ¿Y qué es un voltaje eléctrico? Hace un rato también mencionamos. El voltaje es la fuerza con que se mueven los electrones que fluyen a través de un conductor. Entonces el voltaje es la fuerza con que va a mover los electrones. ¿Listo? ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que fluyen en un conductor. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y acá tienes, ¿no? Un conductor y donde se están moviendo en este caso los electrones a través de un conductor. Ya está. Vamos a colocar una pequeña nota para tratar de entender este tema. ¿Listo? Nota. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Para iluminar un LED necesitamos 3 voltios. Si lo conectamos a una toma de 5 voltios, ¿qué sucede? Profe, ¿qué es un LED? Un LED es un foquito. ¿Ya? Un LED para ti vendría a ser un foquito. Y este foquito, para poder prenderlo, necesitamos una fuente de 3 voltios. Pero si yo lo conecto a una toma de 5 voltios, ¿qué va a suceder con ese foquito? Se quema. ¿Ya? Ahora, si no conoces un LED, ahí tienes, ¿no? Son de varios colorcitos. Pueden ser amarillo, pueden ser verde, rojo, azul o blanco. Ahora date cuenta que una pata es pequeña y otra pata es grande. La pata pequeña es negativo y la pata grande es positivo. ¿Ya? Si este foquito lo conectas a una fuente de 5 voltios, ¿qué vamos a hacer? Lo vas a quemar. Por ejemplo, acá tienes, ¿no? Una pila o batería. Pero básicamente me voy a este punto. ¿Ya? Me voy a este punto. Acá. Me dice 9 voltios. Me indica 9 voltios. Y yo solamente necesito ¿cuánto? 3 voltios. Si yo lo conecto este LED a esta pila o batería de 9 voltios, ¿qué voy a hacer con este foquito? Lo vas a quemar. Lo vas a quemar. Entonces tengo que buscar otro. Puede ser esta pila. Y esta pila me fijo en su voltaje. Y justo me está dando 3 voltios.
qué es lo que yo necesito para que pueda encender este foquito. ¿Listo? Ya está. Si lo conectas a uno que tenga mayor potencial o mayor voltaje, obviamente lo vas a quemar. Bueno, espero que se entienda, ¿no? ¿Listo? A ver, veamos acá. Pero profesor, no tengo otra pila o batería. ¿Qué hacemos? Necesito bajar la corriente. Para bajar la corriente o limitar el voltaje, ¿qué hacemos? Lo vas a conectar a una resistencia. Por ejemplo, acá tienes el foquito y le vas a colocar una resistencia. ¿Listo? ¿Qué hace la resistencia? Esta resistencia va a consumir el exceso de voltaje. ¿Listo? O el exceso de energía eléctrica. De tal manera que esta resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Obviamente viene ese voltaje y ¿qué hace la energía? Perdón, ¿qué hace esta resistencia? Impide el paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia va a consumir parte de la energía y no va a permitir que llegue toda esa energía al LED. ¿Listo? Porque si llega toda esa energía, básicamente ¿qué va a pasar con este LED? Se va a quemar. ¿No? Entonces yo puedo prender un foquito y sí, te puedes ayudar conectando una resistencia para que la resistencia pueda disminuir el voltaje, pueda consumir parte del voltaje y solamente llegue lo necesario para poder prender este foquito o este LED. ¿Listo? Muy bien. Este es básicamente tu pila o batería, ¿no? Cuando llega la resistencia se va a calentar y al calentarse se transforma en calor. Y eso tú lo conoces como el efecto Joule. Entonces en la siguiente clase vamos a trabajar lo que es el efecto Joule. Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Listo? Hasta luego.